de ayer la hayan disfrutado, porque hoy empieza mucho mejor todavía el día. Esta mañana tengo el honor de presentar a un médico maravilloso y a un artista fabuloso, el doctor Vargas Origel. El doctor Vargas Origel es egresado de la Escuela de Medicina de la Universidad de Guanajuato, pediatra neonatólogo del Hospital de Pediatría del IMSS, miembro de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia Mexicana de Pediatría, aficionado al arte, en los cuales ha realizado varios diplomados. Tenemos esta mañana el honor de contar con su presencia con una plática maravillosa acerca de Diego Rivera y la medicina. Una vez dijo Diego Rivera, ella me dijo, en 5 minutos estoy lista, solo me pinto y ya. Tardó 3 días en salir después de hacer su autorretrato. Los dejo con uno de los mejores ponentes. Doctor, el público es suyo. Buenos días, gracias por la invitación y por la presentación. Yo creo que la doctora no me conoce muy bien porque se expresó demasiado bien de mí. Hasta me puso nervioso y apagué esta cosa en lugar de... Bueno, esta plática de Diego Rivera la hice para cuando él cumplía 50 años de haber fallecido en el 2007, y en ese mismo año se cumplían 100 años del nacimiento de Frida Kahlo, de tal forma que es un poco un homenaje a este artista guanajuatense. Este es un autorretrato dedicado a una artista de Hollywood, Irene Rich, y él decía que se llamaba Diego María de la Concepción Juan Nepomuceno Estanislao de la Rivera y Acosta Barrientos Rodríguez, para los cuates Diego Rivera. Y bueno, este es el acta de nacimiento que está registrada el 19 de diciembre, 11 días después de que él nació. Él nace un miércoles 8 de diciembre a las 7:30 de la mañana en la calle de Pocitos, en aquel tiempo con número 80, ahora 47, a 2 cuadras de la universidad. Y hay que leer con cuidado lo que se dice de Diego Rivera, sobre todo lo que él decía que había vivido. Él era un mitómano, su hija decía que inventaba su vida cada día, y de ahí surgen varias leyendas. Una muy conocida es que él a los 6 años en el templo de San Diego se sube al altar y les grita a las señoras que por qué creen en esas figuras de madera, que en el cielo solo hay nubes y vacío, y que los sacerdotes son unos verdaderos rateros. Entonces él decía que por eso se habían ido de Guanajuato en 1893. La verdad es que parece que se fueron por problemas económicos y por problemas también con la opinión del padre, que era un químico liberal y tenía un periódico en el cual editaba noticias en contra del gobierno. Su madre era muy religiosa, de tal manera que había allí un encuentro de opiniones. Tuvieron que irse al Distrito Federal. A los 10 años ingresa a tomar clases en San Carlos sin ninguna cosa oficial, y a los 13 años inicia sus estudios formales en San Carlos, los termina en 1905. Algunos dicen que finaliza la carrera, otros dicen que ya estaba cansado de las clases, y otros que lo corrieron por revoltoso. Y en 1904, como parte de su formación, lleva estudios de anatomía, y aquí hay otra leyenda también, o otro mito. Él decía que la carne humana sabía exquisita, y que lo que mejor sabía eran los sesos de mujer.
Entonces él también expresaba esta situación. En 1906 hace su primera exposición, terminando prácticamente su carrera, auspiciado por el doctor Atl. Entonces hace una exposición, vende muchas pinturas y con las ganancias de esa exposición y con una beca que le da el gobierno de Veracruz, el gobernador en ese tiempo era Teodoro Dehesa, muy amigo de Porfirio Díaz y abuelo del periodista Germán Dehesa. Entonces él se va con esa beca y con la condición de que cada 6 meses mande una pintura al gobierno de Veracruz para ver sus progresos. Y es por eso que en el Museo de Veracruz tienen muchas obras de Diego Rivera. Hace una primera estancia de 3 años en Europa, de 1910 a 1911 regresa a México, se va a Europa donde permanece 10 años ya como un artista formado, pero todavía en búsqueda de cuál sería su verdadero estilo. Es paisajista, es impresionista, es cubista, es realista, y su última estadía la hace en Italia, en donde ve todo lo que representa el fresco, los murales del Giotto, de Miguel Ángel, y se va impactado con eso, y él, después de esa beca que le otorga el gobierno de México a través de Vasconcelos, que ya era secretario de Educación Pública, regresa en el 1921, año en que fallece su padre. Esta es una escultura que recientemente pusieron en Guanajuato, bastante fellita por cierto, pero ahí está Diego Rivera. Y en 1922 hace su primer mural, todavía no con la técnica o las composiciones o la temática que todos conocemos. Este es un mural muy renacentista, está en el Auditorio Bolívar en San Ildefonso, ¿sí? Y esta es pues el primer mural. Aquí conoce a Lupe Rivera, en donde la representa. Está Nahui Olin, está Lupe Rivas Cacho, en fin, hay una serie de mujeres en este mural. Del 23 al 27 hace los murales de la Secretaría de Educación Pública, al mismo tiempo trabaja en Chapingo. En el 27 se va a Rusia, en donde tiene tanto problemas de salud como problemas de opinión, y las autoridades rusas prácticamente lo invitan a dejar el país. Los murales en Palacio Nacional en distintas fechas. En el 29 hace las pinturas de la Secretaría de Salud. Del 30 al 34 prácticamente se la pasa en Estados Unidos, en donde es muy criticado aquí en México, porque ¿cómo va a ir un comunista a ganar el dinero de los capitalistas? Y en Estados Unidos, por el contrario, le decían, ¿y este rojillo qué viene a hacer aquí a Estados Unidos a llevarse el dinero de otros artistas? Total, era un lío las opiniones y la estancia de Diego en Estados Unidos. Del 37 al 40 se dedica más que nada a ganar dinero a través de pintura de caballete. En el 43-44 los murales del Instituto Nacional de Cardiología. El 47 el mural de la Alameda, muchos tuvieron su historia, pero el mural de la Alameda fue particularmente escandaloso por la frase que puso de Dios no existe. Finalmente la tiene que quitar ante la presión y ante los estudiantes que fueron a rayar el mural en el Hotel del Prado donde estaba. En el 51 diseña todos los murales para el estadio de la Ciudad Universitaria, y sin embargo solo se logra poner lo que son las cabeceras, el resto no alcanzó el dinero para eso. En el 53, mural de Teatro Insurgente, pinta a la Virgen de Guadalupe en, no sé si en la de Cantinflas, y también otro escándalo. Y el último mural tiene que ver con lo que vamos a hablar de la medicina, el mural del Hospital del Centro Médico La Raza. A los 18 años pinta Diego Rivera a su madre con un rostro firme. Esta es una fotografía de la boda de sus padres. Diego Rivera es un hermano gemelo, es el primero en nacer,
y su hermano fallece al año y medio probablemente de meningitis, y él se imagina a sus padres ante la tumba de su hermano. La madre, después del fallecimiento de él, adquiere o sufre una neurosis y el doctor le dice, pues usted tiene que ponerse a estudiar o a trabajar o a hacer algo, y se pone a estudiar enfermera partera, que en ese tiempo había una escuela de parteras en Guanajuato. Lo hace y termina trabajando como partera tanto en Guanajuato como en el Distrito Federal cuando se van para allá. Esta es su hermana María, que nace 5 años después que él. Vean el parecido. Aquí están los dos hermanos, ¿sí? No falta decir que Diego Rivera es el menos agraciado, ¿sí? Pero de que fue niño genio, lo fue. A los 2 o 3 años hacía este tipo de dibujos, ¿sí? Le decían el ingeniero porque le gustaban las máquinas. Esta es una fotografía que después Frida Kahlo va a incluir en uno de sus retratos de Diego Rivera. Y esto es lo que hacía a los 12 años en la Academia de San Carlos, ¿sí? Estas están en el museo en Guanajuato. No puede imaginarse la vida de cualquier adulto hombre sin una mujer, pero a Diego le sobraron, ¿sí? Y estas son las mujeres. En 1909 se casa con Angelina Beloff y tienen un hijo, Dieguito, que fallece también como al año y medio de edad en París. Unos dicen que por meningitis, otros que por neumonía. Elena Poniatowska, en una biografía de Querida Kiela, se llama así, le decía Diego Rivera a Angelina, decía que falleció porque no tenían dinero para comprar el carbón para calentar la recámara. Estaban verdaderamente fastidiados. En 1915, al mismo tiempo, tiene otra mujer rusa, Marevna Borovieva, y con ella tiene una hija, Marika, ¿sí? Que aunque no la reconocía, la apoyó económicamente. Después se relaciona con Lupe Rivas Cacho, se casa con Lupe Marín, del 22 al 27, con quien tiene sus 2 hijas, Lupe y Ruth. En 1924 se relaciona con Tina Modotti, una ferviente comunista. Del 29 al 39 se casa con Frida Kahlo. En el 29, Frida es 20 años más chica que él. La familia decía que era la boda de un elefante con una paloma, y se separan, ¿sí? Y se vuelven a reunir del 40 al 54, que es cuando fallece Frida Kahlo. Un año después se casa con su representante, pero tiene múltiples amoríos, tanto uno como otro, tanto Diego Rivera como Frida, incluso compartieron, no sé si al mismo tiempo, pero Dolores Olmedo, Dolores del Río, etcétera, fueron parejas de ambos. O sea, era una familia open mind, ¿no? O sea, una familia de artistas. Esta es Angelina Beloff, se llama La Maternidad, o Angelina y Dieguito. Este es el hijo de Diego Rivera que falleció. Frida, Lupe Rivera Marín, a quien era una tapatía grandota, morena, de ojos verdes, a quien Diego Rivera amaba y admiraba, ¿sí? Este es Angelina Beloff, este es Mariana Borovieva, y todos conocen seguramente el retrato de María Félix, y esta otra es, no estoy seguro si es Ellen Fisher, creo que no es algún otro personaje norteamericano. De las 2 hijas, probablemente la consentida haya sido Ruth Rivera, si uno se basa solamente en el número de veces que la retrata, tanto en Caballete como en los murales. A Ruth le decían la Chapo por el color, aquí está pintada como una indígena maya, ¿sí? Este es quizás una de las últimas obras de Diego Rivera. Bueno, la última fue una que de las sandías. Curiosamente Frida, su última obra también fueron unas sandías, pero este es el retrato de mi nieta Ruth Alvarado Rivera en el 57. Y vamos ahora a ver las enfermedades. En la infancia, en Guanajuato, se dice que padeció raquitismo y salud delicada,
y él se fue a vivir al campo con su nana Antonia, de los 2 a los 4 años más o menos, y él decía que quería más a su nana que a su madre, nunca tuvo una buena relación con su madre. Cuando se van al DF, padece escarlatina, tifoidea y desnutrición, y bueno, están señalados aquí estos dos con interrogación, porque finalmente Diego Rivera era un hombre que medía 1,80, llegó a pesar 120 y tantos kilos de peso, de tal manera que uno difícilmente podría aceptar esta situación. Se va a Europa, padece bronconeumonía, la hepatitis está referida solo en algunas biografías, y esta epilepsia solamente está tomada de una biografía de un amigo de él, Ilya Ehrenburg, que se llama Diego de Montparnasse, y él refiere ahí que de repente estaban en alguna reunión y Diego Rivera le preguntaban y no contestaba y estaba con la mirada perdida como si estuviera inconsciente, así lo retrata en la novela. Estos son varios autorretratos, no están en orden. Este es el que primero pinta alrededor de los 20 años de edad en España. Después seguiría este que no está referido como autorretrato, pero no sé si les parezca que el sol se parece a Diego Rivera. Estos son del mismo tiempo, más o menos a los 55 años. Este es el mural de La Raza, donde Diego Rivera parece haberse pintado como el cirujano. Y este es el último que Diego Rivera lo llama Los estragos del tiempo. De edad adulta, se cae de un andamio en Chapingo y suspende sus actividades por 2 o 3 meses. Aquí está en el hospital vendado, aquí está Lupe Marín con la primera hija, Lupe, ¿sí? Cuando va a Rusia, ya les había comentado que tiene que hospitalizarse por una sinusitis. En el 34 hay algunos malestares que fueron atribuidos a depresión. Después tiene problemas renales y oculares, quizás relacionados con su trabajo artístico. En esta postal que Frida le manda al doctor Leo Eliezer, que era muy su amigo, le dice: dime si has visto a Diego y cómo sigue de sus ojitos, un poco en broma, señalándolo, porque Frida le decía que era su sapo rana, tanto por el cuerpo como por los ojos sobre todo, ¿sí? Después es hospitalizado en 1947 en el Hospital ABC, y en el 52 tiene su enfermedad final, o una de las finales, cáncer de pene. Él en la mayoría de las biografías dicen cáncer de próstata. De hecho, en un libro, uno de los más bonitos que hay, que se llama Recuerdos de Diego de Lupe, de su hija Lupe, en un lado dicen que tiene cáncer de próstata y en el mismo libro dicen que tiene cáncer de pene. Él fue tratado por el doctor Ignacio Millán. El doctor Ignacio Millán era un oncólogo muy famoso. Todavía en la actualidad hay una medalla Ignacio Millán para oncólogos distinguidos que da a la Sociedad de Oncología. Él le propone cirugía radical, y ¿cómo iba a hacer eso el macho Diego Rivera? No, pues no, dice, me voy a Rusia, lo tratan con cobalto en Rusia, doctor Fonkin, ¿sí? Regresa y después tiene una tromboflebitis y un infarto del miocardio. Un día antes de que tenga el infarto, es visitado por su médico Ignacio Chávez y otro doctor del que no me acuerdo el nombre o no viene anotado en la biografía, pero Ignacio Chávez era su médico de cabecera. Lo visita un domingo y él fallece un lunes en noviembre de 1957. Diego Rivera tuvo mucha relación con los doctores, tanto por su trabajo como por las enfermedades de Frida Kahlo. Conoció a infinidad de doctores. Él era muy amigo de Ignacio Chávez. Este es un retrato que le hace Diego Rivera, poco conocido, y no hay una buena fotografía. Está en manos de la familia del doctor Ignacio Chávez, y él es amigo también de otros doctores, Benjamín Trillo, que era director del Hospital Juárez, y le interesaba ir a las salas de operaciones. Quizás esto tenga que ver más con la elaboración del mural del Centro Médico La Raza,
vean el tipo de lámpara que va a ser el que ponga en el mural de la raza. Dividí las pinturas en murales de temas médicos, los de la Secretaría de Salud, la historia de la cardiología y el Centro Médico La Raza, las pinturas en hospitales sin tema médico, los murales en otras instituciones que no teniendo temas médicos tienen mucho que ver con medicina o algo que ver con medicina, y finalmente temas médicos en otras pinturas. Todos seguramente habrán visto los murales de la Secretaría de Salud que están en las oficinas centrales, en este edificio Art Deco que había sido terminado un año antes, del arquitecto nieto de Benito Juárez, Eduardo Santacilia. Es el mismo del Monumento a la Revolución y el mismo que hizo el edificio central del Seguro Social en Reforma. Él hace este edificio y le piden a Diego Rivera que haga estos murales en fresco. Entonces esto es la vida, la salud, y pinta otros murales para llenar los espacios de la sala de juntas. Siempre quise ir a verlos y nunca aproveché que estaba el doctor Córdoba, el secretario de Salud. Yo creo que ya no voy a conocerlos. Aquí está la vida, transcurre entre el sol y la luna. La salud, estas plantas son relativamente características de Diego Rivera. Este es el sol, ¿sí? Y aquí están señaladas la pureza, la continencia, el conocimiento y la fortaleza. El conocimiento derivado del árbol del bien y del mal, la pureza reflejada en el agua, la fortaleza en un ambiente árido. Vean las manos de todos los modelos. Estas dos, la modelo fue Cristina Kahlo, hermana de Frida, con quien también tuvo sus que veres Diego Rivera, y aunque esta se llama La Continencia, es probablemente la más erótica de los cuadros de esta área, en donde la mujer detiene a la serpiente Falo. En el mismo edificio, en el laboratorio, tiene estas otras dos pinturas. Una se llama Microbiología y otra Educación y Profilaxis. Entonces pinta a sus manos relativamente características, tratando de dominar a los microbios, donde hay cocos, hay espiroquetas, también hay por ahí espermatozoides, y los murales están dedicados a la epopeya de Balmis, en donde Balmis viene a México, se trae a sus 25 huérfanos con la vacuna, y Balmis se va de aquí, saliendo de Acapulco, llevándose a niños mexicanos con la vacuna para las Filipinas. Entonces esta campaña, que representa la primera campaña de salud pública mundial, está honrada aquí por Diego Rivera. Y finalmente estos vitrales son diseñados por él no los hace un vitralista, pero refleja a la tierra, al agua, al fuego y al aire, en representación también de los 4 humores o de los 4 componentes griegos en relación a la medicina. Él, aunque son o representan aspectos de la naturaleza, en todos representa al hombre queriendo dominar. Esto es un aspecto de Diego Rivera que admiraba mucho de los norteamericanos. O sea, él le gustaba mucho las fábricas, y por eso va a ser en Estados Unidos un mural importante. De 1929 nos brincamos 14 años a 1943. En este año Diego Rivera tiene una situación intensa y funda el Colegio Nacional, o es fundador del Colegio Nacional en 1943. El colegio representa a la élite cultural, intelectual, artística de México, y son 15 los fundadores. Hay 2 pintores, Diego Rivera y Orozco. Hay 2 médicos, Ignacio Chávez y Uribe y Troncoso, ¿sí?, que es un oftalmólogo. Pero vean ustedes, está Carlos Chávez, están los 2 Caso, está Mariano Azuela,
Alfonso Reyes, Carlos Chávez, el director de la Sinfónica, y bueno, para que se den una idea de qué tan selectivo es el Colegio Nacional, de 1943 a la fecha han ingresado menos de 100 personas, 16 de ellas médicos o biólogos, y hay 4 médicos que todavía viven: Ruy Pérez Tamayo, Soberón, Cumate y Adolfo Martínez Palomo, que por cierto lo van a tener aquí, de tal manera que no se la pierdan, aparte que es una plática espectacular. Él tiene un libro que se llama La música y la medicina, que acaba de salir, muy bonito libro. En 1943 hace erupción el Paricutín y va a medio mundo a pintarlo. Estas son 2 obras de Diego Rivera, una al óleo y otra en pastel, están en Guanajuato. Y lo más importante, en 1943 hace Diego Rivera los murales de la historia de la cardiología en lo que era el Instituto Nacional de Cardiología en aquella época, en Cuauhtémoc y Doctor Márquez, ¿sí? Este es el escudo del instituto antes de que se denominara Instituto Nacional de Cardiología e Ignacio Chávez. En ese tiempo también se forma la sociedad, hay el Congreso Interamericano de Cardiología, y este es el escudo de la Sociedad Mexicana de Cardiología. El corazón tiene una inspiración precolombina, y aunque hay quien ha interpretado esto como las llamas del corazón ardiente de los europeos, esto tiene definitivamente la connotación indígena definitiva. Hay 2 plantas, una es la Digitalis purpurea y otra es la Yoloxotl, que tiene propiedades digitálicas y que es originaria de México. Estos son 2 murales, aquí están juntos, pero son 2 mitades de 4 por 6 metros, en donde guiado por Ignacio Chávez, Diego Rivera pinta la historia de la cardiología desde la etapa precristiana hasta este año. En el lado izquierdo, él pinta anatomistas y fisiólogos. El único que está como un busto escultórico es Galeno, quizás por el tiempo que van a perdurar las enseñanzas de Galeno, 15 siglos van a perdurar. El siguiente es Cesalpino, que no es así como muy relevante. El que sigue en relevancia es Vesalio, ¿sí? Con él se inicia la anatomía y la medicina moderna, 1543. Aparece Harvey, ¿sí? Con el famoso dibujo de su libro de la circulación de la sangre. Y el único personaje que está pintado 2 veces es Miguel Servet. Es una, y Miguel Servet aparece aquí cuando está siendo aprehendido por la Inquisición. Miguel Servet es acusado por Calvino de hereje por alguna situación. De hecho, el escrito por el cual lo apresan se llama La Restitución del Cristianismo. Lo apresan y él es quemado en la hoguera. Este es el personaje más grande, el que ocupa más espacio y el que le da color a esta mitad. Hay quien dice poéticamente que la mitad izquierda es la mitad arterial del mural y la mitad derecha es la mitad venosa por los colores. Y si ustedes ven, las llamas simulan los músculos papilares y las cuerdas tendinosas de las válvulas del corazón, ¿sí? Esta es una interpretación propia, no la he visto, no sé si sea cuestión de desvelada o de alguna otra cosa que me haya pasado, pero yo así lo veo, ¿sí? Y aquí está también, René Teófilo Jacinto Laennec, el inventor del estetoscopio, y él se basa en esta pintura de Théobald Chartrand, hecha tiempo después de que falleció Laennec. Pero lo interesante de la obra, dentro de muchas cosas, es cómo Ignacio Chávez le dice qué personaje tener, qué personaje poner y cuáles son las posibles fuentes de donde obtenga para hacer el retrato lo más fiel posible.
Estos son retratos antiguos de Auenbrugger y Corvisart, que son los iniciadores de la percusión. Auenbrugger es un médico vienés que diseña la percusión. No le va muy bien hasta que no es apoyado por Corvisart, que es médico de Napoleón. Entonces, a partir de allí se generaliza este método exploratorio. Aparecen también los anatomistas microscópicos, Purkinje, His, Kate y Flack, Aschoff y Tabara, ¿sí?, señalando el sistema de conducción eléctrico del corazón. Este es un médico checo, Skoda, a quien se le atribuye la formación real o inicial de la especialidad de cardiología. Y en el lado derecho, Ignacio Chávez dice: aquí están agrupados los hombres que, no contentos con explorar con manos, oídos y ojos, empezaron a usar los instrumentos. Está Luigi Galvani, Röntgen, ¿sí?, que es de donde sale la luz azulada y que le da el color a esta mitad. Moritz, que es un radiólogo que empieza a estudiar la silueta cardíaca. Acuérdense que los rayos X son descubiertos en 1896, de tal manera que estamos hablando de menos de 50 años de descubiertos los rayos X. Castellanos es un médico cubano, el único latino que aparece en el mural. Él fue propuesto en alguna ocasión para premio Nobel. Él sale de Cuba cuando Castro toma el poder y fallece en Miami en 1994. Este es un retrato de Diego Rivera pintando este mural, ¿sí? Stephen Hals es un médico y clérigo inglés que hace la demostración inicial de la tensión arterial. Vean ustedes, aquí está Stephen Hals, aquí está el modelo, y vean de qué manera encaja la yegua patas para arriba, donde hace la demostración de la presión arterial. Está canulado y está el tubo a donde sube la sangre hasta 3 metros. Carl Bornbach es un médico que diseña uno de los esfigmomanómetros iniciales, difícil de usar en la clínica, pero este tiene otro interés o relevancia en la historia de México en general. Él es un médico que viene con Maximiliano y es el último que se regresa con el cadáver del fallido emperador. Se queda en Europa y él forma parte o impulsa a la Academia Nacional de Medicina, que después es miembro correspondiente en Europa. Están dos de los iniciadores del tratamiento médico de los problemas cardíacos, William Withering, que tiene una hoja de digital. Seguramente se acuerdan de que él le compra el remedio a una curandera, porque a él no se le curaban los pacientes y la curandera sí lo resolvía. Va y le compra la medicina y ve que la digital es la que resuelve el problema. Aquí están los iniciadores del estudio de las cardiopatías congénitas. Karl Rokitansky, anatomo-patólogo vienés, de quien se dice realizó 25,000 autopsias en toda su vida. Y para los feministas y las feministas, la única mujer que aparece como relevante en la historia de la cardiología es una canadiense, Maud Abbott, ¿sí? Ella es una huérfana, estudia en una universidad de segunda en Canadá porque no la admiten en la universidad más importante. Le dejan o entra a trabajar y le dicen que si quiere ir a trabajar, que se vaya al sótano y que clasifique los corazones que hay ahí abajo. Bueno, pues ella empieza a clasificar y a hacer el diagnóstico de las cardiopatías congénitas. Esta es la fotografía que toma Diego Rivera como modelo, y en un alarde Diego Rivera le pinta los labios morados a la niña. Esta niña tiene una cardiopatía congénita cianógena, ¿sí? Aquí hay un médico francés, Jules Etienne Marey. Él es médico y diseña un aparato que toma varias fotografías por segundo y contribuye al inicio del cinematógrafo. Herrick, Carl Ludwig, etcétera, son personas que tienen que ver con el estudio de la fisiología. En la parte central hay personas de distintas razas, y él señalaba que la medicina, y en este caso la cardiología, tendrían que abarcar
a todas las poblaciones del mundo. En la parte superior derecha están los estudiosos del impulso eléctrico del corazón, Augustus Waller, que fue el primero que hace un electrocardiograma en humanos, Einthoven, que por su diseño del electrocardiógrafo recibe el premio Nobel, y un inglés y un estadounidense, Frank Wilson y Sir Thomas Lewis, que diseñan las derivaciones unipolares. Hay otros estudios, Paul White, se le considera el padre de la cardiología norteamericana, y estos dos, Charles Dubry y Luis Baquez, son profesores de Ignacio Chávez, todavía vivían en aquel tiempo, pero no pudieron venir a la inauguración porque estaban en plena guerra mundial en Europa, de tal manera que no pudieron desplazarse. Hasta aquí la historia, vamos a decir, romántica y glamorosa de la cardiología. Hay quien dice que si se quisiera hacer otro mural, tendría que ser 10 veces mayor, pero ni se tiene el genio de Diego Rivera, ni el impulso de Ignacio Chávez para hacerlo, ¿sí? De tal manera que están aquí señalados los 10 grandes descubrimientos de la cardiología. Estos son alguna lista, seguramente incompleta, pero hagan de cuenta qué les faltaría para hacer un mural de este tipo. El siguiente mural es el de la raza, la medicina de ayer y hoy, aunque el título inicial era México en busca de una mejor medicina. Este es un mural de 7 por 11 metros, da vuelta, ¿sí? Y en la parte superior está combado. Entonces él hace una escena celeste, una escena terrenal y una escena del inframundo, ¿sí? Él hace este diseño un poco también como los murales renacentistas. Y el motivo principal es la diosa Tlaceolteotl o la diosa Iscuina, que tiene, como la Virgen María, muchas advocaciones. Puede ser la diosa de la medicina, la diosa de los partos, de hecho aquí está pariendo, ¿sí? Pero también es la come basura, la come caca. Entonces, no, aquí está señalándose como diosa de la medicina. Perdón. Esta es la parte central del mural y en la mitad derecha está señalado lo que es la medicina de ayer. Están varios hechos etnológicos, pero también varios aspectos médicos. No sé si haya mayor detalle. Bueno, hay algún personaje ingresando al baño de vapor, hay algún curandero, ¿sí? Hay alguien que está haciendo una trepanación y ahorita vamos a ver algún detalle de esto. Está tomada esta parte de la diosa Tlaceolteotl, que también está pariendo, de la lámina del Códice Vaticano. Esta es la escultura y esta es la pintura que hace Diego Rivera con una rama del árbol en forma de falo, ¿sí? Y vean ustedes la planta que vuelve a poner, igual a las de la Secretaría de Salud. Los niños que fallecían no iban al limbo o no iban al paraíso como en la religión cristiana, sino iban a una zona donde había un árbol nodriza, Chichihualcahuitl, y el árbol se llamaba Chihuacuauco o árbol con chichis, en donde los niños tenían asegurada su alimentación. Diego Rivera pinta este árbol, ¿sí? Con una interpretación distinta. Esta es una pediatra de allí de la raza, muy conocida, que la usa como modelo. Son pinturas o son copia de lo que viene en el Códice de la Cruz Badiano, son todos los aportes de la medicina herbolaria de México. Aquí hay una indígena con un cuchillo tumi de Sudamérica raspando el moho de la tortilla, seguramente para usarlo como antibiótico, ¿sí? Aquí alguien está vendando, aquí hay un personaje con bubas o con algún otro problema. Y esta es una mujer pariendo,
en donde Diego Rivera pinta la cara de arrobamiento y pinta a su hija Ruth ayudando en el trabajo de parto. Esta es la atención del nacimiento por una comadrona que está diciéndole las primeras palabras al niño que nace, que son distintas si es hombre o es mujer. Esta es la medicina de hoy. Si ustedes ven, no tiene la espiritualidad del lado derecho. Hay muchísima gente en esta otra parte del mural. Quizás se está anticipando Diego a cómo es la medicina social ahora, ¿sí? Entonces está dividida en cuadros por las raíces o las ramas del árbol. Aquí está la atención del nacimiento de un bebé por cesárea, ¿sí? Está el anestesiólogo, está el ayudante, la madre se pierde en la ropa. Este es el tratamiento de un cáncer de seno. Vamos a ver el acercamiento, ¿sí? Aquí están poniendo un PPD seguramente, ¿sí? Este es un personaje que aparece en distintas partes de la pintura. A lo mejor era un hipocondriaco o Diego Rivera no tenía para pagar más modelos y lo pone en distintas áreas del hospital, ¿sí? Vean ustedes cómo acercándose a la pintura uno puede ver otros detalles, ¿sí? Esta es la mujer con cáncer de seno. Estos personajes también son reales, son oncólogos de aquel tiempo. Y este es Lombardo, el segundo o tercer director general del Seguro Social. Este es el médico que diseñó el Hospital de la Raza, y esta es la interpretación que hace Diego Rivera del pueblo acercándose a pagar las cuotas, y los ricos o quizás los dueños de las clínicas viéndolos feo porque les van a quitar la ganancia que puedan tener en la medicina privada. Estas son las pinturas del hospital infantil. Seguramente quien ha pasado por ahí son pinturas que no fueron encargadas para el hospital infantil, fueron encargadas por un productor de películas de Hollywood. Él las regala a una institución y la institución finalmente las dona al Hospital Infantil de México. Está la posada y la piñata con motivos navideños. Chapingo, en donde pinta a Lupe Rivera embarazada, dando frutos, ¿sí? Y la Madre Tierra también dando los frutos. Los murales del Palacio Nacional. Diego Rivera pinta 2 veces a Cortés, ¿sí? Con cara de retrasado mental, con las rodillas de sifilítico y señalando cómo están cobrando los impuestos, de qué manera trataban a los indígenas, de tal forma que esta es la manera en que Diego Rivera veía la conquista de los españoles, a pesar de que él decía que tenía sangre española en sus ancestros. Y esta es una serie de murales que están en un patio interior del Instituto de Artes en Detroit. Es un patio que sirve para distribuir a la gente en las distintas salas, es un patio importante, y él hace distintos murales, distintos temas que tienen que ver con la medicina. Este primero es un feto en la tierra, pero que simula una placenta. Para esta fecha, Frida Kahlo está perdiendo un bebé en esta ciudad y seguramente tiene que ver con eso. Este es uno de los murales de la pared norte, y aquí pinta varios aspectos que tienen que ver con la medicina. Ahorita lo vamos a ver, y pinta también lo que era la industria principal de Detroit en aquella época, la fabricación de carros, en donde estaba la Ford con el complejo industrial más grande del mundo en aquella época. Él pinta a los trabajadores cansados, hastiados, dominados quizás por la máquina. Esta máquina está inspirada en la Coatlicue. Y este es el mural de la cirugía en esta parte, ¿sí? En donde Diego Rivera pinta distintos órganos, páncreas, intestino, la tiroides,
y pinta una cirugía que alguien había pensado que por tener el cráneo aquí era una craniotomía, pero el autor le parece que es una orquiectomía, ¿sí? Lo que está haciendo aquí están genitales masculinos y genitales femeninos. Esta es la otra pared, y aquí está señalándose la producción de gases tóxicos y está señalándose la producción de vacunas, que era la otra parte importante de las industrias de Detroit. Y esta parte, el mural fue en general muy bien recibido. Fue hecho después del escándalo también del mural en Nueva York que le destruyeron a Diego Rivera, y fue bien recibido, excepto por esta situación que vamos a explicar, ¿sí? Aquí está la vacunación, ¿sí? O la fabricación de vacunas, ¿sí? Y pone Diego Rivera a la madre, al padre, al niño vacunándose, a los animales, pero la interpretación era que esta era una nueva natividad o una Navidad científica, la Virgen María, el Señor San José, el Niño Dios, los animales adorándolo, y los reyes sabios son los científicos dando la vacuna. Entonces, los extremadamente religiosos pidieron y exigieron que se cerrara el museo, que se destruyera el mural, o que cuando menos se quitara esta parte. Edsel Ford, hija de Henry Ford, no aceptó para nada la presión, y el mural sigue ahí. Hay quien piensa que este es Diego Rivera, ¿sí? Pero más bien parece ser el hijo de Lindbergh, que acababa de ser secuestrado en aquellas fechas. Esta es una interpretación que hace Diego Rivera para un logo de la Sociedad de Cirugía de Guadalajara. No estoy seguro si fue para un congreso o para una sociedad. Está la mano que mira, ¿sí? Me parece una interpretación muy adecuada para los cirujanos, ¿sí? Este es tinta sobre papel, es un dibujo, está en el museo en Guanajuato. Esta es otra operación que le hace como honor a dos médicos franceses, Fauré. Fue un gran consejero de Diego Rivera. Él le dice a Diego Rivera: olvídate del cubismo, dice, ya te peleaste con Picasso, ya te agarraste a golpes con otro por esa situación, olvídate, vete a México y haz tus pinturas. Entonces él hace esta interpretación de la operación, lo vuelve a poner en la Secretaría de Educación Pública, y después le vive muy agradecido. Fauré viene a visitarlo aquí a México, y esta es la última pintura, que pareciera más pintura de Frida Kahlo, es una pintura surrealista, y Diego Rivera escribe: estas son las manos del doctor Clarence Moore de Los Ángeles, California, podando el árbol de la vida para que florezca y no muera, ¿sí? El árbol de la vida con un aspecto femenino, y con los frutos, con las distintas fases del ciclo celular. Diego Rivera regresó muy pocas veces o nunca a Guanajuato. Aparentemente estaba sentido porque el gobierno no lo quiso apoyar. El padre de él vino a pedir ayuda para que se le becara y no lo quisieron apoyar. Entonces él nunca regresó a Guanajuato, o muy pocas veces. No hay un solo mural de Diego Rivera en Guanajuato, su tierra natal. Y aquí regresa a los 50 años de vida artística a posar en su casa, que estaba toda derruida. Ponen una placa con la fecha equivocada del nacimiento, ¿sí? Le ponen 13 de diciembre, creo, y ya después está corregida. Entonces Diego Rivera llora en esa ocasión. Otro guanajuatense ilustre, el poeta de Silao, que se me va el nombre. No, él es pintor. Hay un poeta, Huerta, sí, gracias. Él dice que llora como un verdadero hombre, y que las iniciales de Diego Rivera son Digno Rivera Mexicano. Diego Rivera fue un ave de las tempestades,
por sus pensamientos, por su vida. Algún crítico de arte decía que Diego Rivera era una leyenda viviente desde aquella época. Y bueno, él pudo haberse hecho millonario con sus pinturas y sin embargo todo lo invirtió en el Museo Anahuacalli. Compraba figuras precolombinas y es probablemente la colección más grande que hay fuera de los museos del Instituto Nacional de Bellas Artes. En alguna ocasión Lupe Marín le dice Diego Rivera, dame de cenar, y Lupe Rivera le avienta un plato con sus figuras precolombinas, esto es lo único que traes, no me das dinero. Entonces prefirió invertir, y es considerado fuera de Europa el pintor más importante del siglo XX. Yo espero que como algún homenaje vayan y visiten alguna vez o lo visiten de nuevo el museo que tenemos aquí a 20 minutos. Les agradezco su atención. Bueno, doctor, efectivamente tenía toda la razón. Cuando comencé la plática no lo conocía, pero me refiero porque me quedé corta con lo de su plática. Así que definitivamente estamos todos encantados. Muchísimas gracias, doctor. Le entrego un pequeño reconocimiento y un pequeño obsequio por parte del hospital. Esta es su casa. Bienvenido. Muchísimas gracias, doctor.